Las noticias no paran en el mundo y tampoco en France 24. Nosotros continuamos aquí en el último día del 2024. Vamos con los titulares. Los hospitales de la Franja de Gaza están al borde del colapso. Esto y las muertes de los pacientes son consecuencia del desprecio al derecho internacional humanitario. Así lo señaló la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en un reporte sobre el asedio israelí. En Ecuador confirmaron que los cadáveres encontrados cerca de la base aérea de Taura sí son de los 4 menores de edad que habían desaparecido en Guayaquil desde el pasado 8 de diciembre. La Fiscalía dio la noticia y además pidió prisión para los 16 militares presuntamente implicados. Ya es 2025 en casi la mitad del planeta, pero todavía falta la llegada del Año Nuevo en América y Groenlandia, entre otros. Mientras tanto, nosotros hacemos un repaso por los hechos noticiosos que marcaron este convulso año que termina. La Franja de Gaza termina este año con más de 45.500 muertos por los ataques israelíes. Los operativos también provocaron que el sistema de salud del enclave palestino esté al borde del colapso. Así lo señaló explícitamente un reporte de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, que estudió la situación en el enclave tras la ofensiva de Hamás contra los israelíes el 7 de octubre de 2023 hasta el 30 de junio de 2024, la fecha en la que terminó el estudio. El informe señala que la destrucción de los hospitales y las muertes de los pacientes y del personal clínico son una consecuencia de lo que llamó el desprecio por el derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Escuchemos. Un informe de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha concluido que el patrón de ataques mortales de Israel contra los hospitales de Gaza y sus alrededores ha llevado al sistema de atención sanitaria al borde del colapso con efectos catastróficos. El informe detalla gráficamente el impacto de los ataques de Israel, desde la destrucción de edificios e instalaciones hasta los asesinatos de pacientes, personal y otros civiles, lo que plantea serias preocupaciones sobre el cumplimiento por parte de Israel del derecho internacional. De Medio Oriente pasamos a las noticias de nuestra región. En Ecuador, los cuerpos calcinados que habían encontrado cerca a la base aérea de Taura sí son de los 4 menores de edad que habían desaparecido en Guayaquil el pasado 8 de diciembre. Así lo confirmó la Fiscalía ecuatoriana a través de la red social X. Ayer, el ente investigador había pedido prisión para los 16 militares presuntamente implicados en la desaparición. Hasta ahora se han conocido algunos videos que muestran que los uniformados habrían retenido a adolescentes que parecen ser los hermanos Ismael y Josué Arroyo y a sus amigos Saúl Arboleda. Luego los habrían llevado a la zona de Taura y ahora la Fiscalía corroboró que los cadáveres hallados son de los jóvenes. La Fiscalía de Ecuador informa que los resultados de las pericias de genética forense confirman que los 4 cuerpos encontrados en Taura corresponden a los 3 adolescentes y un niño desaparecidos tras un operativo militar el pasado 8 de diciembre. Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra entidades de Irán y Rusia. Las acusa de interferir en las elecciones presidenciales a la Casa Blanca en 2024. En la lista están la subsidiaria del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán y una organización afiliada a la Agencia de Inteligencia Militar rusa. El Departamento del Tesoro estadounidense afirmó que pretendían avivar las tensiones sociopolíticas a través de campañas de desinformación, ello para influir en los estadounidenses y cambiar su voto. ¡Feliz 2025! En la mitad del planeta donde ya es Año Nuevo. Se suman a la lista Emiratos Árabes Unidos, Irán y toda Rusia, después de las celebraciones en Oceanía y el resto de Asia. Mientras el cambio de año se da en todo el mundo, nosotros hacemos un repaso de los hechos que marcaron la agenda noticiosa este 2024 y que además no fueron pocos. 2024 estuvo marcado tanto por grandes cambios como por la evolución de episodios existentes con repercusiones globales, incluyendo las guerras en curso en Gaza, Ucrania y Sudán. En febrero llegó la noticia de la muerte de Alexei Navalny. El crítico más fuerte de Vladimir Putin murió en una cárcel de Siberia. 3 дня назад Владимир Путин убил моего мужа Алексея Навального.
En marzo, Putin ganó otro mandato de 6 años. En abril, aviones israelíes atacaron la embajada iraní en Damasco, la capital de Siria, matando a un alto comandante de la Guardia Revolucionaria. Irán respondió con su primer ataque directo en suelo israelí. En mayo, el presidente de Irán murió en un accidente de helicóptero cerca de la frontera con Azerbaiyán. La guerra en Sudán entró en su segundo año y los paramilitares iniciaron un devastador asedio a la ciudad de El Fasher, controlada por el ejército en Darfur. Su caída aumentaría el saldo de la peor crisis humanitaria del mundo. Sudáfrica tomó un nuevo rumbo político en junio. El ANC perdió su mayoría por primera vez desde el fin del apartheid en 1994 y tuvo que formar un incómodo gobierno de coalición. La Unión Europea también celebró elecciones parlamentarias. Luego, el presidente Emmanuel Macron convocó elecciones anticipadas tras el ascenso de la extrema derecha francesa en las elecciones europeas, lo que llevó a meses de estancamiento político. En julio, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, abandonó su candidatura a la reelección tras un desastroso debate contra Donald Trump. La vicepresidenta Kamala Harris asumió el relevo. En medio de la tensa carrera, un hombre disparó contra Trump, quien recibió un impacto en la oreja. If you want to really see something that's said, take a look at what happened. Trump luego salió ileso a un segundo intento de asesinato. En Venezuela hubo elecciones presidenciales. Nicolás Maduro reivindicó su reelección, de acuerdo con los datos de la Autoridad Nacional, pero la oposición reclamó un fraude electoral, un tema polémico fuera y dentro de Caracas, donde volvieron las protestas. Al otro lado del Atlántico, Reino Unido obtuvo un nuevo gobierno laborista, después de que los votantes expulsaran a los conservadores tras 14 años. Luego, en agosto, una ofensiva sorpresa permitió a las fuerzas ucranianas tomar amplias zonas del territorio ruso en Kursk. Слава Україні! También en busca de la victoria, atletas de clase mundial se dirigieron a Francia para los Juegos Olímpicos de París. En septiembre, en Líbano, comenzaron a explotar los buscapersonas y radios de los combatientes de Hezbollah. Y se responsabilizó a la inteligencia israelí. Su ejército amplió las operaciones y mató al líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, en un ataque aéreo en Beirut. Un conflicto a gran escala con el grupo militante continuaría durante otros 3 meses. En Gaza, el número de civiles muertos, de decenas de miles, continuó aumentando en el aniversario de un año de la guerra en Medio Oriente. En octubre, Israel mató a Yahya Sinwar, el líder de Hamas detrás del ataque a Israel, que desató las devastadoras repercusiones regionales. Today, the mastermind of this day of sheer evil is no more. El conflicto creciente llevó a la Corte Penal Internacional de La Haya a emitir órdenes de arresto contra líderes de Israel y Hamas en noviembre. Y en ese mismo mes, en Estados Unidos, Decision Desk HQ can now project that former President Donald Trump will be our next president, the 47th president. Trump aseguró su regreso a la Casa Blanca, con los republicanos ganando tanto el Senado como la Cámara de Representantes. En diciembre, el presidente de Corea del Sur fue destituido después de declarar inesperadamente la ley marcial. En Francia, la reapertura navideña de Notre Dame fue celebrada con gran entusiasmo. Y Gisèle Pelicot se convirtió en un ícono feminista después de que su esposo, quien durante 2 décadas arregló que su esposa drogada fuera violada en su casa, estuviera entre los 51 hombres condenados a largas penas de prisión. Y finalmente, una ofensiva relámpago de los rebeldes sirios derrocó a Bashar al-Assad, poniendo fin a más de 13 años de guerra civil. Y terminó con el control de medio siglo de la familia Assad sobre Siria. Aunque ahora los nuevos líderes del país, los islamistas radicales del HTS, intentan tranquilizar a las potencias occidentales preocupadas por sus raíces en Al-Qaeda. Todos estos hechos se los informamos a ustedes día a día y en profundidad aquí en France 24. Gracias por habernos acompañado a lo largo de este año y les deseamos un feliz 2025 para todos ustedes.